a Él. Muy buenas tardes, amada iglesia, amada familia. Estamos acá compartiendo un martes más con ustedes, acá con Alberto, con Andrés. Saluden. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero se encuentren todo bien y preparados para meditar la palabra. Así es. Igualmente, que Dios los bendiga. Agradecido a Dios de una tarde más que podemos compartir con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Así es. Del otro lado tenemos a Emma. No sé si está preparado para salir, si no la próxima. Sí, Ahí estamos, no. Emma. Muy buenas, un placer estar compartiendo con ustedes una vez, después de tanto tiempo. Reemplazándolo a nuestro hermanito Cristian. Así es, así que bueno, todos los que están conectados, quieren mandar algún saludo, escribir ahí por Facebook o por YouTube, lo pueden hacer y lo vamos a estar leyendo más tarde. También todos los programas que han subido dentro, digamos, de la plataforma, así que lo pueden revivir, lo pueden compartir las veces que quieran. Así que Andrés, ¿hacemos una oración? Bien, cómo no. Gracias te damos, Dios, por esta tarde que nos permites compartir una vez más tu palabra. Gracias por el don de la vida, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, porque fuimos alcanzados en misericordia, donde no hay méritos nuestros, y en gratitud a lo que hiciste por nosotros, Padre, es que hoy meditamos, compartimos y tratamos de llevar a otro la bendición de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo trate con cada vida y con cada corazón de manera personal, como solo tu Espíritu puede hacerlo. Por amor de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así es. Así que bueno, venimos hablando de las autoridades. Sí, ya estamos en el número 13. Sí. Y no somos supersticiosos, así que... el último programa estuvimos viendo que las autoridades deben estar bajo autoridad. Estuvimos viendo el ejemplo de Timoteo, que Pablo le da, porque Pablo estaba preso, entonces le da autoridad a Timoteo para mandar. Pero a la vez que le daba autoridad también le mandaba. O sea que Pablo le daba autoridad a Timoteo, pero a la vez Timoteo estaba bajo la autoridad de Pablo. Amén. Qué importante es que siempre estemos bajo autoridad, ¿no? Amén. Y vimos también que los ministerios que podamos tener de parte de Dios tienen que ser reconocidos por la iglesia, ¿no? Estuvimos viendo algunos textos de cómo la iglesia, Pablo le recordaba a Timoteo que el ministerio que él tenía había sido por imposición de mano del presbiterio, o sea, de los ancianos de la iglesia. Amén. ¿No? Que los ancianos, que la iglesia reconoce, ¿no? La iglesia no nos da el talento, el don, el llamamiento, pero lo reconoce. Amén. ¿Sí? Y oran. Así hicieron con Pablo y Bernabé cuando salieron a la obra misionera. Dios los eligió, pero fue la iglesia lo que lo envió. Claro. Entonces vemos el trabajo del cuerpo de Cristo, ¿no? Como nosotros al estar en un cuerpo estamos bajo autoridad y a la vez ejercemos una autoridad. Así es. O sea, no podemos tener autoridad si andamos libres por ahí haciendo lo que se nos da la gana. Eso es solamente una autoridad humana, claro. No es autoridad espiritual. Porque nosotros lo que estamos viendo ahora acá es la autoridad espiritual. No la autoridad natural. Y otra cosa más que vimos es que cuando nos presentamos delante de Dios, ahí somos todos iguales. Ahí ya no hay quien tenga autoridad sobre quién. En el momento que nos presentamos delante del Señor, somos todos iguales. No hay más, menos, grande, pequeño, no hay quién. Somos todos, hombres y mujeres, todos miembros, porque es la cabeza la que manda, y todo el cuerpo debajo de la cabeza es lo mismo. Entre nosotros tenemos diferentes funciones y nos tenemos que respetar, pero cuando nos presentamos delante del Señor, somos todos iguales. Ahí. Y vimos como David se humilló delante de Dios, cuando Dios le dio una promesa de una descendencia para siempre, una bendición grandísima, ¿no? Porque tenía que ver con su casa, pero por todas las generaciones. Y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque la verdad no somos nada. Y si Dios nos usa y si Dios nos da un lugar, es solamente por su gracia y por su misericordia, nada más. Y él se postró delante del Señor y le pidió que cumpla con su palabra, pero tuvo esa libertad de pedirle a Dios porque Dios le había prometido. Qué lindo. Así que más o menos eso es lo que estuvimos viendo. También vimos a Filemón, como Pablo trata un asunto con un esclavo de Filemón que Pablo le predica en la cárcel y se convierte y lo ayuda a Pablo, pero bueno, cuando se va en libertad, Pablo lo envía, porque era un esclavo de Filemón, para que se ponga a cuenta con su amo. Sí. Y le manda una carta rogándole a Filemón que si era
tan amable de enviarle nuevamente a Onésimo porque él era útil. Pero no lo mandó como una orden, sino como un ruego, viendo el respeto que Pablo tenía, a pesar de que tenía una autoridad sobre Filemón, pero no la utilizaba para obligarle a que le dé, porque era una propiedad, un esclavo era como un bien. Entonces, Pablo le estaba pidiendo que le ceda algo que era de su propiedad. Pero apela a lo voluntario. A lo voluntario. Qué importante que nosotros cuando pidamos algo a alguien, que siempre apelemos a la voluntad y no a la imposición o a la presión psicológica, ¿no? Porque a veces le metemos presión a la gente para que dé. Bueno, eso fue más o menos lo que estuvimos mirando, ¿no? Así es. Así que bueno, ahora seguimos en esa misma línea, pero tenemos otro título, ¿no? Sí, la copa del Señor y el bautismo del Señor. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahí vamos a leer unos textos. Marcos. San Marcos 10. 10:35. Sí, en adelante. Dice así. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. En este pasaje y en su paralelo, que está en Mateo, capítulo 20, verso 20 al 28, tenemos la más clara enseñanza de Jesucristo respecto a las personas que deben estar en autoridad. Si algún discípulo del Señor va a estar en autoridad, debería leer detalladamente estos pasajes, porque en ellos Jesús revela los pensamientos de Dios respecto a la forma de ejercer la autoridad en este tiempo. Todo comenzó cuando Jacobo y Juan, por medio de su madre, solicitaron a Jesús una petición muy particular, ¿no? Que era esta. Esta petición consistía en que, primero, en estar cerca del Señor, y segundo, tener una autoridad, tener más autoridad que los demás, ¿no? Sí, porque el punto era ese. Sí. Querían lugares de privilegio. De privilegio. Más importantes. Y encima de la perspectiva natural, ¿no? Pedían esto. No estaba mal que ellos quisieran estar más cerca del Señor. Eso está bueno. Claro, pero tener autoridad que los otros 10, más que los otros 10, no podría. O sea, era... ¿qué respondió el Señor? Les dijo que no sabía lo que pedía. No sabe lo que pide. Claro. Y como hablábamos hoy. Qué respuesta tan sabia, ¿no? Sí, sí. Y que la única vez que Jesús empleó esa expresión, no saben lo que piden. ¿No? O sea, sí, tal vez es una expresión de que no la usamos nosotros, pero realmente, como diciendo, ustedes están totalmente... Ahora, qué enfocado que estaría Jesús para responderle al determinante, ¿no? De esta manera también. Sí. Pero bueno, Jesús justamente utilizó esa circunstancia, porque Jesús usaba todas las cosas para enseñar. Sí. A la gente que estaba alrededor de él. Siempre que pasaba algo, Jesús les daba una enseñanza. Entonces aprovechó para enseñarle a ellos y también a los otros, a los 12 en realidad. Luego, como era un maestro, les enseñó. No desechó sus deseos de ser mayores, pero les explicó las condiciones para llegar a esa posición. Ahí, eso está bueno, ¿ves? Claro. Porque no está mal querer ser alguien importante. No está mal. Claro. Porque Dios puso ese deseo en el corazón del hombre. El hombre está puesto para cosas, para gobernar, para cosas grandes. Ese es el deseo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Ese es el punto. Claro. ¿Cómo alcanzar esa posición?
O sea, hay dos métodos. Uno según este mundo, hombre, claro. Y otro según Dios. Claro. Entonces lo que Jesús acá les va a enseñar es el método de ser grande en el reino de los cielos. Uh-huh. Que eso es lo importante. Amén. Porque ¿de qué sirve ser grande en este mundo? Y cuando se termina este mundo, ¿qué pasó con mi grandeza? Chao. Terminó todo. Marchó con el mundo. En cambio, el reino de los cielos es eterno. Amén. Amén. Acá Jesús le dijo que debían beber del vaso, o sea, la copa del Señor y ser bautizado con su bautismo. Ellos creían que podían conseguirlo solo con mérito, pero Jesús les explicó cuál era, o sea, el camino. Solo con pedirlo. Sí. O sea, ellos creyeron que era cuestión de pedir y solicitarlo y ya está. Y hay cosas que sí, hay cosas que Dios nos da cuando se las pedimos, pero hay cosas que no. Cosas que Dios ha decidido en su potestad y tienen una manera de ser alcanzadas. Claro. No es solamente pidiendo. No, obvio. Y este tipo de cosas. Claro, porque esto no se trata de regalo, se trata de recompensa. Amén. ¿Sí? Y una recompensa tiene que tener un mérito. Amén. Si no, no hay recompensa. Obvio. Esto no es gracia. Esto es salario, esto es pago. Amén. Porque por eso dice que ya están determinados para alguien. Qué importante que dice Jesús, que Sí. eso ya está determinado. Sí. Indudablemente el Padre, que conoce todas las cosas de antemano, ya ha decidido quiénes son los que se van a ocupar esos lugares más importantes. Amén. Bueno, y ellos basados en su confianza en sí mismos, le dijeron rápidamente, podemos, pero... Como nosotros muchas veces, ¿no? Que creemos que porque conocemos 3 textos de la Biblia ya somos capos, ¿no? Porque estamos basados en nuestra propia fuerza. Sí, y en la razón, ¿no? Lo que el hombre porta en la parte almática incluso. ¿Sabía lo que decían? Indudablemente todavía no, porque ellos pensaban con su mente natural. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro cuando dijo que él nunca lo negaría al maestro, sino que daría su vida por él, ¿no? Y no solamente Pedro, los otros apóstoles también le hicieron la segunda, Sí. porque los otros también dijeron, no, nosotros también, no te vamos a negar. Y muy pronto lo negó, 3 Y veces. no cantó el gallo, que era ¿a qué hora canta el gallo? ¿A las 4 de la mañana? 5 de la mañana. 3 veces. Eran las 10, 11 de la noche cuando Jesús le dijo eso, menos de medianoche. O sea que no pasaron ni 4 ni 5 horas. Ya estaba negando el tipo. Qué frágil que son. Qué triste cuando no escuchamos la voz del Señor, ¿no? Porque Dios le habló y le reveló. Sí. No puede decir que Dios no se lo dijo, No. pero Él le discutió, Él le contradijo. Claro. Ahí entró la naturaleza humana. Él le dijo, no, Razonar. Claro. no, yo no te voy a negar. En vez de decir, ¿en serio? ¿Cómo hago? En vez de humillarse, ¿no? Y ¿Qué reconocer. tengo que hacer, no? Claro. De forma de manejar. No, confió en su. No, yo puedo. El yo. Y ahí yo imagino viendo después cómo lo trataban a Jesús, ¿no? Y dijo, no, acá no era, no Es era lo que me que imaginaba. ese momento fue la hora de las tinieblas, dijo Jesús. Entonces, el miedo que tuvo Pedro y los discípulos no fue un miedo natural, fue un miedo sobrenatural, puesto por el enemigo. Claro. Es la hora de las tinieblas. Aún Jesús dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Fue un momento en donde las tinieblas trataron de frenar el plan de Dios. Y no ¿no? me imagino en el mundo espiritual lo que habrá Claro. sido una lucha impresionante Por eso. sabiendo que se acercaba la hora, ¿no? Por eso nosotros no vemos el mundo espiritual, pero indudablemente no fue simplemente un sustito nomás. Claro, no, fue más allá. No, porque nosotros vemos que cuando lo detienen a Jesús, Pedro tomó la espada y luchó. O sea, no es que de entrada tuvieron miedo. Pero el hecho de que Jesús se entregara como un cordero, eso los desarmó. Claro, Eso los desconcertó. totalmente. Porque ellos esperaban que Jesús se resista. Claro, y que se constituya rey. Los desarmó. Por eso quedaron confundidos y salieron todos corriendo. No era lo que esperaba. No, para nada. Si estaban ya peleando acá, antes de que pase todo eso, estaban buscando los primeros lugares. Y si se le mataban al rey, ¿y a dónde iban los puestos? No había más puestos. No había más puestos, se le acababa todo el negocio. Entonces,
Claro, tembló todo, les tembló la estructura, pero es porque nos formamos nosotros una propia estructura fuera de la voluntad de Dios, y después se nos cae y, ¡ay, qué pasó! Y hasta a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Sí. De por qué falló. Y Dios no falla. No, Dios no falla. Dios no miente. Dios no falla. El plan de Dios no falló. Claro. Lo que les dijo Jesús que iba a pasar, pasó. Que me van a agarrar, que me van a lastimar, que me van a golpear, que me van a matar y que voy a resucitar al tercer día. Tal cual como lo dijo Jesús, se cumplió. Ellos simplemente tenían que escuchar y obedecer. Pero bueno, es la lucha que enfrentamos nosotros con nuestra propia naturaleza, con nuestra carne. Vamos a mirar. Vamos a la otra pregunta. Hay una pregunta ahí, ¿no? Dice, ¿qué significa el vaso del Señor? Sí, porque no era el vasito que tenemos acá nosotros de agua. Iba más allá, ¿no? En San Mateo 26:39 dice, yendo un poco delante, Jesús en Getsemaní, ¿no? Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vemos a Jesús orando para que no se hiciera su propia voluntad, sino la del Padre, ya que la del Padre tenía determinada desde la fundación del mundo. Aquí vemos una lección muy importante para nosotros. Es que en todo momento debemos elegir la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque eso signifique tener que sufrir o dejar todo lo que hacemos. Así es. Muchas veces podemos estar muy emocionados por nuestra consagración, nuestro sufrimiento o nuestra obra que Dios nos dio para hacer. Pero debemos siempre buscar primeramente la voluntad, por sobre todo, ¿no? Acá más o menos para ir entendiendo, ¿no? La gente que nos está escuchando, o sea, el vaso está hablando de la circunstancia, ¿no? Está hablando de la situación que uno... Sí, el vaso es la voluntad de Dios. Y que nosotros podamos aceptarla y digerirlo, ¿no? Claro. Porque después Jesús lo dice eso. Después lo vamos a ver en otro texto. Amén. Pero ese fue un momento muy extraño y hay un texto ahí en hebreo que a mí siempre me llamó la atención. ¿Viste? Que dice que clamó con lágrimas y que fue oído por causa de su temor reverente. Amén. Y Dios lo libró de la muerte. Amén. Así es. Y yo siempre me pregunté de qué muerte lo libró si Jesús murió. Pero yo creo que en ese momento el enemigo quiso matarlo. Creo que en ese momento del Getsemaní, porque él dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Sí. Y sabemos que por una aflicción muy grande la persona se puede morir. Sí, por el estrés, no de todo lo que genera el cuerpo. Entonces, lo que Jesús estaba buscando era saber cuándo, cómo tenía que ser, ¿no? Claro. Porque él sabía que tenía que morir. Claro. Pero la circunstancia, ahí se estaba... Jesús se despojó de su omnisciencia como Dios y estaba en condición de hombre. Entonces él dependía de que Dios le revele y le muestre las cosas. Entonces lo que hizo Jesús es eso. Claro. No dijo, bueno, sí, que ya está. No. Por eso dice, Sí. muchas veces la obra que Dios nos dio ocupa todo nuestro pensamiento y estamos tan ocupados en ello que no tenemos tiempo de buscar la voluntad de Dios. Claro. O sea, que van dos caminos, ¿no? En paralelos. No, aparte muchas veces, pastor, Dios nos da una tarea y nosotros nos ponemos en piloto automático. O sea, y no seguimos pidiendo dirección. Voluntad. O sea, que es como que, bueno, ya Dios me mandó para allá, bueno, ya después me mando solo. Yo ya sé. No, nunca sabemos. Porque Dios cambia sus circunstancias y sus cosas y Él tiene una voluntad perfecta y nosotros necesitamos depender continuamente. Es como cuando vamos ahora con el GPS o el teléfono que nos va guiando y de repente se corta la señal. Chao. ¿Y qué hacemos? Necesitamos estar conectados con el cielo para saber si estamos andando bien. Porque muchas veces pensamos que estamos andando bien. Porque estamos haciendo algo bueno. Pero no todo lo bueno es la voluntad de Dios. Porque para los discípulos lo bueno es que Jesús no se muera. ¿O no? Claro. Obvio. Pero no era la voluntad de Dios. O sea, a veces decimos, no, esto es lo mejor. No siempre lo mejor es la voluntad de Dios. No siempre que yo gane es la voluntad de Dios. A veces tengo que perder. A veces tengo que agachar la cabeza. Sí.
Y eso cuesta, porque la razón que dice, no, que no te pase nada malo. Y el sentido de justicia humana. Exacto, también. Y de preservación propia, Claro, ¿no? Porque todos tenemos un instinto de preservación. Porque así fue algo también que justo hablamos de Pablo, ¿no? Que cuando él iba a ir para Jerusalén le decían que no vaya, que iba a estar preso, pero ahí desde esa cárcel hablamos que él escribió la mayoría de las cartas. ¿Qué cartas, no? Es que cuando el profeta le habla de lo que le iba a pasar a Pablo, los que estaban con él tuvieron temor de que lo maten, porque sabían que tenía mucha bronca. Pablo tenía mucha bronca en Jerusalén y era muy probable que lo maten, y eso se sabía, lo sabía él y lo sabían sus compañeros de milicia. No obstante eso, no tuvo miedo. Y aún así era una misión arriesgada ir a Jerusalén. Y aún así, justo unos par de programas anteriores también hablamos que mucha gente lo dejó también por eso, de seguir o no, de tenerlo en cuenta. Por todos los padecimientos que él tenía, la gente decidió abandonarlo, dejarlo. Porque siempre hay gente que piensa que cuando uno está sufriendo, está en pecado. Que toda persona que tiene un problema, una dificultad, porque a alguien le pasa algo, ¿qué habrá hecho? Ah. Algo habrá hecho. Es el razonamiento natural, normal que surge, que es de los amigos de Job. Ahí está, desde aquel tiempo, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hiciste? Nada, no, ¿cómo nada? Y los discípulos también cuando dicen a Jesús, ¿sí? Y del hombre que hizo, ¿pecó claro, ¿quién pecó, él o sus padres? No, le dijo, es para que se manifieste la obra de Dios. Qué importante eso. Claro, porque Dios es soberano y maneja las cosas como Él quiere. Hay personas que están afectadas por causa del pecado, otras están afectadas por causa del pecado de otros, y otras están afectadas, como Job, por causa del enemigo, de un desafío entre el enemigo y Dios, que no tenía nada que ver con la vida de Job. Y cayó sobre Job, ¿no? Pero qué bueno es poder entenderlo, ¿no? Como Jesús, vemos el modelo perfecto de Jesús ahí, orando y buscando la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Entonces, hablando del trabajo, ¿no? Dice, entonces terminamos trabajando para la obra y no para el Señor, porque nos ocupamos y nos centramos en algo determinado y dejamos de buscar la voluntad. Andamos como con piloto automático. Claro, y tengamos cuidado con esto, ¿no? Eso es lo que nos pide. No, tenemos que depender siempre, y cuesta porque hay que negarse a sí mismo. Claro. Después, acá sigue diciendo, Jesús siempre y en todo momento oraba a Dios. Y no andaba solo detrás de la necesidad, sino tras la voluntad de Dios. Esto lo relata Marcos 1:35 al 38. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Vemos como Jesús estaba bien consciente. No, aparte les cambió el plan, porque se nota que la gente lo fue a buscar a donde Jesús estaba durmiendo, donde estaba parando. Seguramente sería en la casa de Pedro. Jesús muchas veces paró en la casa de Pedro, en Capernaum. Entonces Pedro sabía dónde iba, se nota. Entonces los va a buscar, como diciendo, todos te buscan, como diciendo, allá está el avivamiento, ¿no? Acá, ahí está la obra. Y Jesús dijo, no, vamos para allá. Yo imagino, Pedro habrá quedado sorprendido, porque habrá dicho a la gente, como, ahora lo voy a buscar al maestro, y ahora viene y los va a sanar a todos, quédense tranquilos. Y de repente ven que Jesús se va para otro lado. Salió para otro lado. ¿Qué pasó? Pero qué importante acá, ¿no? Que dice, que no andaba detrás de la necesidad, sino de la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces andamos no, porque hay una necesidad, tan, pero ¿hay un plan de Dios? Ese es el punto, que a veces erramos. Sí. Le pasó a Josué y a sus compañeros cuando vinieron los gabaonitas. Vinieron y parecían gente que venían de lejos y tenían el pan viejo y toda la ropa rota, y le dijeron, ay, nosotros, por favor, queremos que nos ayuden. Y esto dice que no consultaron a Jehová, hicieron un pacto. Y resulta que eran los cananeos que ellos tenían que matar, que se disfrazaron. Y después se siguieron desligar del pacto, y Dios le dijo, no, ahora cumplen el pacto. Ahora ustedes firmaron un pacto, ahora cúbranlo. Y los tuvieron que cuidar a los enemigos.
¿Por qué? Porque no consultaron a Jehová. Qué cosa. Lo mismo cuando perdieron en Ai, una ciudad pequeña. Que venían después de Jericó, ¿no? Después de Jericó estaban contentos, agrandados, porque Imagínate. destruyeron una ciudad gigantesca. Después dicen, vamos a tomar aquella ciudad chiquitita. Nah, eso lo pasamos por arriba, así nomás. Y fueron y perdieron. Y ahí quedó Josué postrado. Y el Señor se le aparece y dice, ¿por qué? ¿Por qué estás postrado ahí? ¿Por qué estás clamando a mí? Hay pecado en el pueblo. Porque Josué le dijo, Señor, fíjate qué pasó, como si la culpa la tuviera Dios. Y dice, ¿qué haces ahí? Hay pecado en el pueblo. Tráeme al pueblo a mi presencia y yo te digo dónde está. Josué se manejó como hombre. Claro. Dijo, bueno, ¿cuántos son aquellos? 1000. Nosotros somos 10.000. Te lo pasamos por arriba. Pero se olvidaron de un principio espiritual, que el que nos da la victoria es el Señor. Pero que bueno, ¿no? ¿Qué es esto, no? El ir y volver a Jehová a consultar. Porque muchas veces pasa que uno le va mal, capaz, en un área de la vida y se queda en eso, ¿no? Sí, Como que Dios trancado. no quiero, Dios, pero que bueno es volver. Sí, porque hay tiempos. Y qué bueno porque hay tiempos también. A veces erramos los tiempos. No es que no es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Como vimos de Moisés, que salió antes de tiempo, y muchas veces. Pero para eso Dios nos ha abierto el acceso directo a Él. Amén. Tenemos este privilegio hermoso de ir a consultar con Dios. Bueno, Señor. Y hoy tenemos los cielos abiertos. Así Sí. que está en que cada uno. Y la promesa, buscad y hallaré. O sea que no hay ningún motivo para decir no pude buscar de Dios. Claro. Porque Dios está atento. Él está atento porque Él lo prometió. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. Amén. Para el Señor podía pasar la copa, pero no podía pasar la voluntad de Dios. Por eso, después de haber orado y recibido las fuerzas para continuar, pudo decir, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice San Juan 18:11, ¿no? Ah, sí, dice más. Dice, Jesús entonces, porque hizo Pedro, sacó la espada, cuando lo quiso defender. Sí. Y entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, pero esto fue después de Getsemaní. Claro. O sea, él ya sabía que la copa era la voluntad de Dios. Amén. Entonces dijo, Pedro, la copa que mi Padre me dio, este es el camino. ¿Me voy a escapar ahora? No. Si ya está trazado el camino, Claro. ya está. Ya Jesús había entendido cuál era el programa. Pero qué cosa, ¿no? Porque, o sea, Jesús entendió, pero ellos no. Pero cuando Jesús volvió a verlos, ellos estaban durmiendo en vez de estar velando, ¿no? Es que justamente porque las tinieblas eran muy fuertes. Y Jesús le dijo, miren, velen y oren, como diciendo, estén atentos. Pero los pudo más el cansancio. Pero no era un cansancio solamente físico. No era un... Está bien que era de madrugada, pero había unas tinieblas ahí operando. Amén. Pero bueno. Dice, esto es tomar la copa del Señor. Es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dejando atrás todo. Felipe estaba predicando a una multitud y había un buen resultado en su predicación, de acuerdo a Hechos 12. 8:12. Perdón, Hechos 8:12. 8:12, muy bien. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hubo un gran resultado. Amén. Ahí estaba, en un avivamiento. Claro. Noche de avivamiento. Pero vemos que un ángel habló con él y le mandó al desierto. Esto lo relata el 26 y 27. Del capítulo 8. Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, venía por el camino, ¿no? Claro. Ahora, qué tremendo, ¿no? Lo saca de una multitud a un lugar desierto. Qué loco. Va en contra de todos los de la lógica. Que hoy puede... ¿Cómo? Si estoy allá, hay un montón de gente, la necesidad está allá y me manda... Allá viene uno, en un carro. Y ahí el Espíritu le vuelve a hablar. Claro. Acércate.
Qué bueno que es obedecer, ¿no? Amén. Y él se fue, sin importarle lo que dejaba atrás. Esta fidelidad a la voluntad de Dios es lo que nos capacita para estar, para estar en autoridad y seguir creciendo, ¿no es cierto? En Apocalipsis 2 al 4, tenemos una cita bíblica ahí. Dice así, dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué cosa, ¿no? Porque Jesús, tantas cosas buenas, pero... Sí. Pero qué bueno, porque Jesús elogia las cosas buenas. ¿Sí? Yo digo, en los padres naturales, muchas veces cuando se enojan con sus hijos, se olvidan todo lo bueno que los hijos hacen y ven solo lo malo. Sí. Y Jesús no tuvo esa manera de corregir. La mirada humana siempre debe ver primero lo malo. Qué cosa, ¿no? Primero se ve el defecto. En cambio Jesús no, Jesús vio lo bueno. Claro. Pero también... Después hace la reprensión, pero lo que resalta es que primero él resalta lo bueno para luego decir, pero tengo esto, ¿no? Bueno, acá dice, Jesús elogia las obras de la iglesia de Éfeso, pero había dejado su primer amor. ¿Cuál era el primer amor? Primero es el amor a Dios. Esto dice Mateo 22, 37. Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Primero Dios, después el resto. Incluida la obra. Amén. Toda esa obra que ellos estaban haciendo. Entonces nosotros... Era una gran obra. Amén. ¿Vos viste todo lo que dice? Sí. Y varias cosas le resaltan como muchas. buenas. Que nosotros lo diríamos, una tremenda iglesia. Claro. Pero algo que a lo mejor a los ojos humanos no se veía. Pero el Señor. Pero sí el Señor, porque ve los corazones. Amén. Porque en medio del activismo a veces no se nota. Yo el otro día lo estaba escuchando a Chuy Olivares, que volvió a contar la anécdota de que un día él llegó sobre la hora a un lugar donde tenía que predicar y fue a entrar y el mujer no lo dejaba entrar porque estaba lleno el lugar, y entonces no lo dejaba pasar. Entonces el coordinador vino, el que había organizado el evento, porque no entraba, y le dice, ¿qué pasó? No, que no me deja entrar. Pero hombre, este es el predicador. Ah, bueno, pase. Entonces en el camino... dice este hombre, yo tengo todo, está todo organizado, ya están todos los que tienen que estar, porque le pregunto, ¿vos no viste a alguien afuera que haya quedado, que no entró? Le preguntó a Chuy, que venía de afuera. Claro. Y él, para hacerle una broma, le dice, sí, está el señor ahí afuera. Y dice que cuando pasó, el coordinador a arrancar el evento, dice, hermano, le tengo que pedir perdón al Señor. Me he dado cuenta que estuve tan preocupado por todo que me olvidé del Señor y lo dejé afuera. Dice. El hermano se lo dijo en chiste, pero realmente era lo que le había pasado, porque él confesó que se preocupó por todo, que estén todos, que esté todo bien, pero ¿y el Señor? Hay una iglesia de las 7 acá que el Señor estaba ¿dónde? Afuera. Entonces, ¿podemos estar celebrando un culto y Cristo afuera? Eso pasaba en la Odisea. Qué tremendo. Por eso dice acá, hermano, debemos tomar en cuenta esta advertencia. Sí. Más que nunca. ¿No? Muy importante. Muy importante saber cuál es la voluntad de Dios. Y dejar todo lo que impide, por más bueno que parezca. Por más buena obra que sea, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo voy a dejar esta buena obra? Y nosotros tenemos testimonio de hombres que estaban en medio de una gran obra y Dios le dijo, no, esto no va más, deje todo y vaya para allá, y lo han hecho. Yo recuerdo al hermano Milton Pope, él fue enviado primero como misionero y después la misión lo iba a mandar para otro lado. Y Dios le dijo, no, tenés que ir a la Argentina a abrir un seminario. Y habló con las autoridades de él, porque él dependía, era un misionero. Y le dijeron, no, usted tiene que ir para no sé dónde. Y él dijo, pero Dios me está mandando a la Argentina. Ah, bueno, si quiere ir, vaya, pero nosotros, sin sustento.
sin sustento, sin apoyo. Y el hermano vino, una mano atrás, una mano adelante. Y el Señor se encargó. Y el Señor se encargó de sostenerlo. ¿Y qué obra que Dios hizo a través de ese hombre? Amén. ¿No? Lo que es dejarse, pero tuvo que abandonar la obra que él le proponían y que supuestamente era la obra a la cual Dios lo había llamado. Por eso es muy importante que cuando los hombres nos dirigen, también oremos a Dios, porque a veces confiamos en el hombre, no, porque si el hombre me mandó, pero ¿y si el hombre se equivocó? Que tengamos esa intimidad con el Señor. Claro, tenemos que buscar, y no es porque le estemos dudando, pero nuestro principal Señor es Jesucristo, no es el hombre que tiene autoridad, porque Él es una autoridad delegada, y Él se puede equivocar, Dios no. Amén. Porque yo me puedo equivocar, vos te podés equivocar. Pastor, ¿te podés equivocar o no? Sí. ¿Pero Dios se equivoca? No. Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir de última a confirmar? A Dios. Claro. Lo primero que tenemos que hacer, Señor, ¿es tu voluntad esto? Porque por ahí nos ponemos a hacer cosas y después... Yo recuerdo cuando a mi papá lo vinieron a buscar para llevarlo como pastor presidente de la asamblea en Paraguay, los brasileros. Y papá le dijo, no, hermano, Dios me llamó a estar acá. Y la iglesia creció. Bueno, pero porque estaba seguro Claro. de a donde Dios lo había puesto. Por eso nosotros... Y los hermanos que lo vinieron a buscar, ¿eran malos? No. No. ¿Tenían buenas intenciones? Sí. ¿Era una buena obra lo que iba a hacer? Sí. Buenísima. Y el que lo vino a buscar era un hombre de testimonio, un hombre muy querido allá en Brasil, todo, pero era el deseo de este hombre. Porque como papá era paraguayo, hablaba guaraní y todo, ¿viste? Que decía, este es el hombre ideal para que esté... Pero papá dijo, no, Dios me llamó acá. Pero Dios no elige a veces porque seamos justos la persona que calza, ¿no? Porque cuando lo eligió a David no calzaba ni de casualidad. ¿O no? Olor a oveja tenía. Claro, no le calzaba ni al padre. Entonces vemos que a veces Dios elige con otra visión. Y aún Samuel se equivocó, ¿o no? Sí. Sí, casi lo ungió a Eliab. Mirá la apariencia, ¿no? Muy distinta a la de Y que era David. un impío si después le dijo de todo a David. Cuando David dijo que quería pelear con Goliat, ¿qué le dijo? No, andate para allá. ¿Qué venís acá? ¿Qué te crees? ¿Qué te pensás? Un impío era más impío, más incrédulo que Saúl todavía. Y Dios que lo reprendió le dijo, yo te dije que al que yo te diga, no al que vos te parece. Porque vos mirás la apariencia, yo miro el corazón. Amén. Así es. Entonces, vemos que los hombres de Dios pueden errar. Entonces, busquemos confirmación del cielo. No cuesta nada, si no viene una factura por orar. Gloria a Dios. Yo me conecto en internet, me viene factura. La luz me viene factura. La estufa me viene factura. Oro, no me viene ninguna factura. Vamos a orar, hermano. Es gratis, gloria a Dios. Es de las pocas cosas gratis que quedan aparte del aire. Amén. Aparte nos mantiene en sintonía, ¿no? Sí, hermano, es importantísimo. Bueno, el otro punto dice, ¿y qué significa el bautismo del Señor? Sí, porque dos cosas. Claro. Uno era, recuerde, el vaso del Señor. La copa del Señor. La copa del Señor, y otro es el bautismo del Señor. Esto no se refiere al bautismo del río Jordán, no. Que está relatado en Lucas 12:50. Dice así, Jesús, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pero esto Jesús lo dijo después de haber sido bautizado en el Jordán. Amén. Aquí el Señor habla de este bautismo como algo futuro. Era el momento en que Él tendría que pasar por la muerte y llegar a la resurrección de los muertos. Todo lo que Cristo tenía para darle a este mundo iba a ser liberado cuando Él fuera al cielo y desde allí enviar al Espíritu Santo, de acuerdo a San Juan 16:7. San Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Interesante, pastor, que hasta que Jesús no llegó al cielo no se completó. O sea, era necesario que pase por todo eso. Porque decía, bueno, ya está, murió, listo, murió. No. Tenía que resucitar. Bueno, está bien, resucitó, ahí anda Jesús. No, se tenía que ir, tenía que ascender. Amén. Porque recién cuando ascendió, vino el Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia comenzó a funcionar. ¿Cuándo comenzó a funcionar la iglesia? Cuando fueron llenos.
Porque está bien que ya estaban escogidos, claro. pero le faltaba ¿qué cosa? Lo que le dijo Jesús, le falta el poder. Claro. No van a hacer nada ustedes. Con la fuerza humana solamente no va. Esperen a que venga el Espíritu Santo y sean llenos de poder. Y entonces van a hacer mi voluntad. Entonces, qué importante es que Jesús sabía que la obra tenía... Porque a veces hacemos una parte y nos quedamos ahí, porque pensamos que ya está. No, qué bueno es llegar hasta el final. Jesús tenía clara cuál era la obra. Por eso le dijo, le conviene que me vaya. Amén. Porque si no me voy... No vendría el Consolador. Amén. A través de la muerte del Señor se iba a liberar la bendición para nosotros. Esto iba a traer la separación entre los convertidos y los que no lo estaban. Donde hay vida, hay contienda, no hay paz. Los que reciben este bautismo son separados de los que no lo han recibido. El bautismo es primeramente muerte y luego vida liberada. Esto le acontecía al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 12. Vamos a aclarar un poco, pastor, porque parece un trabalengua esto. Sí, porque no estamos hablando del bautismo en agua. Quizás algunos nos están escuchando. Claro, y recuerden que bautismo es símbolo de muerte y volver a levantarse de los muertos. Es un símbolo, ¿no? Amén. El bautismo en agua es un bautismo. Amén. También dice que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo cuando creímos, que es otro bautismo, que es algo espiritual. O sea, somos unidos al cuerpo a través del Espíritu. Amén. Este bautismo se trata de lo que dice acá, que los que reciben este bautismo, y es voluntario, por eso dijo, ustedes tienen que hacer esto, es voluntario, son separados de aquellos que todavía andan en su propia voluntad. Son hermanos, creen en Dios, aman a Dios, sirven a Dios, pero todavía siguen haciendo lo que a ellos les parece. Esas personas todavía no han tomado el bautismo del Señor. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, muerte a mi voluntad para que la vida del Espíritu sea liberada en mí. ¿Cómo se libera la vida nueva? En mí hay una vida nueva. En todo cristiano hay una vida nueva. Porque si no nació de nuevo, no es cristiano. Tiene nombre nomás, pero está muerto. Pero no lo es, claro. O sea, ¿cómo se libera esa vida? A través de la muerte, pero no es la muerte física y no es el símbolo de la muerte que es el bautismo, sino es un acto de negación diario que yo hago, que me niego a seguir actuando como hombre natural y le doy lugar al Espíritu Santo para que gobierne mi vida. O sea, es como la semilla, ¿no? Que tiene que morir. Tiene que morir para salir algo, lo que está dentro, como el huevo que tenés que partirlo si querés hacer una tortilla, si no, va a ser difícil. Entonces, la vida se libera a través de la muerte. Pero esto es una muerte mística, una muerte espiritual, no es una muerte física. Porque la palabra muerte significa separación. ¿De qué me tengo que separar? ¿De mi yo? ¿De mi voluntad? ¿De mis planes? ¿De mi fuerza? ¿De lo que yo pienso? ¿De lo que yo creo? ¿De lo que yo sé? ¿De lo que yo puedo? De eso. Ese es el bautismo que Jesús le estaba diciendo que los discípulos tenían que pasar. No era simplemente el bautismo en agua. El bautismo en agua es el comienzo. Agrego, Alberto, ahí el recordatorio de Pablo a Timoteo, ¿no? Que le decía, ten cuidado de ti mismo. Claro. Qué cosa, como diciendo, acordate que vos pasaste por ese bautismo. Que hay que negarse. Hay que negarse eso. Qué cosa, ¿no? Y la cita bíblica es Corintios 4:12. ¿Qué dice? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, ¿qué muerte actuaba en Pablo? Bueno, que dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la muerte que actuaba. Dice, por todos lados llevamos una muerte, para que en ustedes se forme vida, ¿no? Que no sea solamente letra, palabra, ¿sí? Pablo no portaba un mensaje solamente, sino que llevaba vida nueva. Eso es lo que Pablo llevaba y todos nosotros, que es lo que tiene una semilla, ¿qué tiene adentro? Vida. Y una vida nueva, porque lo que sale de la semilla no es igual a la semilla. Y qué bárbaro, porque en Pablo podemos notar un hombre en el cual Dios pudo manifestarse en Roma de una manera increíble, porque a pesar de su limitación, ya estando luego en Roma en la segunda vez, dice que todo el pretorio conoció el Evangelio. O sea, fue tremendo Pablo, estando preso. Pero él mismo lo dice, pero no yo. Sino la gracia de Dios. Estaba muerto. Porque realmente, claro, es como un guante. Si no tiene vida propia,
vos podés meter la mano y lo podés usar como quiera. Ahora, si el guante tiene vida propia, ¿no? No porque vos lo vas a querer mover, el guante no va a querer. Claro. Bueno. Entonces, más o menos eso es lo que Pablo... Está bien, lo aclaramos ahí. Sí, que es el bautismo, es muerte a mi voluntad. Sí. Y recuerden, hermanos, que en Hebreos capítulo 6, verso 2, hay una expresión corta ahí, pero tan precisa, ¿no? Dice, y de la doctrina de bautismos. O sea, porque hay varios bautismos. Y uno de los bautismos es este, Alberto. Sí. Uno de los bautismos es este. Y estas doctrinas nosotros las tenemos que conocer y saber diferenciar, como lo que está haciendo Alberto ahora en este comentario que él hizo, para que podamos entender y así comprender el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Bueno, pero el Señor les dijo que ellos también tenían que pasar por esta experiencia. Claro, o sea, muchas veces decimos, bueno, ya Cristo lo hizo todo. Pablo lo hizo también, pero es para la iglesia. No, es para todo. Para todo. Esto lo explicó muy detalladamente en sus cartas el apóstol Pablo. Y él llama a la muerte el viejo hombre, el hombre exterior. Ahí está, ¿ves? El viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Todo lo que soy sin Cristo, todo lo que era antes de convertirme. Ese es el viejo hombre. ¿Y cómo tiene que ser? Acá dice que debe ser quebrantado diariamente para que la vida del Espíritu fluya desde nuestro interior, y cuando esto sucede en nosotros, nos lleva muy cerca de los otros y nos coloca en la posición de siervos. Pero esto de ser quebrantado diariamente es yo lo tengo que hacer, ¿eh? Sí. No tiene que Dios quebrantarme. No. Es uno el que tiene que... Yo me tengo que quebrantar. Claro. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos quebrante. Uh-huh. Y no, porque Dios necesita que opere mi voluntad. Amén. Porque esto es voluntario. Amén. Porque yo la tomo, dijo el Señor. No dijo el Señor me la pone por la fuerza. Yo me acuerdo que una vuelta había un hermano que me decía, yo necesito orar unos par de días y Dios me quebranta. Dios me quebranta. Decía, yo tengo que orar, pero ¿por qué no te quebranta vos? Claro. ¿Por qué esperar? Pero es verdad, como decís vos, muchas veces esperamos algo, pero... Esperamos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Dios hace lo que Él dijo que va a hacer. Amén. Cuando nosotros nos quebrantamos, ¿qué va a pasar? Va a actuar el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el poder de Dios fluyendo. Vamos a ver la vida nueva y vamos a poder vivir esa vida. Dios se va a glorificar, lo va a hacer su obra. Amén. Pero la parte del quebrantamiento, si Dios me tiene que quebrantar, entonces estoy al principio. Estoy como un niño. Claro. Vieron que el niño no hace las cosas voluntariamente, No. hay que imponérselas. Sí. Después después adquiere un hábito y las hace voluntariamente. Si vos dejás a un niño chiquito, no se va a bañar. Yo, gracias a Dios, me baño ahora, pero me baño porque me enseñaron a bañarme chiquitito. Si de chiquitito me hubieran dejado, no me hubiera bañado nunca. ¿O no? Si al chico no le importa bañarse, no le importa estudiar, no le importa comer cosas que le hagan bien, cualquier cosa, palito. tierra, cualquier cosa, no importa si está podrido, está sano. Entonces, si queremos que Dios nos trate de esa manera, sí que nos va a tratar cuando somos pequeñitos. Lógicamente que al principio es el Señor el que nos quebranta. Es cierto que cuando somos nuevos, es Dios el que hace la obra. Si yo no entiendo, no comprendo, lógicamente, pobre bebé, se hace. ¿Qué va a hacer él? No sabe ir al baño, no puede hacer nada. ¿Qué hacen los padres? Bueno, lo cambiamos, pero no va a estar 40 años que el papá le venga a cambiar los pañales. No. Entonces, esa vida se tiene que desarrollar en mí. Entonces, cuando yo paso por este proceso ya de que empiezo a quebrantarme voluntariamente, entonces empiezo a crecer y me empiezo a acercar al Señor. Amén. Porque Él también es un hombre quebrantado. Gloria a Dios. Experimentado en quebranto. Entonces, tenemos comunión, compartimos la misma experiencia. Y al volvernos más quebrantados, nos volvemos más sensibles, como hablábamos hoy, a los demás. Amén. Y sobre todo a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, ¿qué dice Dios? Bueno, hacéselo a alguien, porque Dios no necesita nada. ¿Qué necesita Dios? Que le planche la ropa, le lustre los zapatos, le lave el piso. ¿Qué necesita Dios? No. Pero cuando yo quiero hacer algo para Dios, Dios que me dice, bueno, hacéselo a uno, claro, un pequeñito. Me lo haces a mí. Exacto. Claro. Pero para tener esa sensibilidad, tenemos que estar cerca del Señor, porque si no, no vamos a ver las cosas como las ve Jesús. No, si no vemos a las personas, fíjate que Jesús las miraba a las personas y tenía compasión. Claro, y lo decía, pero que se vayan. No. Fuera con los chicos, no.
fuera con esta mujer que grita. No. Callá al otro que está gritando. Martín, ¿qué hace hablando con esta mujer samaritana? Y le estaba predicando el evangelio, lo que no estaban haciendo ellos. Sí. No, pero hasta ahora pasa eso. ¿Entendés? Entonces, los preconceptos nuestros. Si estamos cerca del maestro. No, el que habita bajo el abrigo, ¿no? Habitar. Claro, cerca. Cuando dos personas habitan juntas, conviven, comparten todo. A veces no necesitan ni hablarse porque ya conocen uno al otro. No, yo recuerdo con mi amigo que andábamos todos los días juntos y todos los días andábamos. Y de día y de noche. Sí. Había momentos en que nos mirábamos y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque andábamos juntos siempre. Claro. Entonces, cuando dos personas andan juntas, se vuelven muy sensibles la una de la otra. Sí. Cuando comparten. Sí. Si andamos cerca del maestro, nuestro corazón va a sentir lo que siente el corazón de Dios. Y vamos a ver las personas como Dios las ve. Amén. Bueno, cuando esto sucede en nosotros, nos lleva muy cerca de los otros y nos coloca en la posición de siervo. De otra manera, lo haremos en la carne. El hombre natural sería esto, ¿no? Con orgullo y egoísmo. Y sirviéndonos a nosotros mismos y no a Dios. San Juan 12, 24 y 25. Porque yo puedo ir a darle de comer a los pobres. Sí. A ver, manga de mugrientos, vengan para acá. Sí. Que les voy a dar de comer. Vamos, coman. Lo estoy haciendo, pero ¿con qué? Con orgullo, con soberbia. Sí. Dando de lo que me sobra y todo eso. ¿Entendés? En vez de ponerme a la misma altura, porque yo no soy mejor que nadie. Y si Dios permite que yo tenga más que el otro, es por su misericordia, nada más. ¿Entendés? Pero ese corazón no es natural del hombre. Es el corazón de Cristo. Amén. Que Dios forma en nosotros. Por supuesto. Ahí dice Juan 12, 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. ¿Qué palabra? Qué Señor, cómo les enseñaba, ¿no? Qué lindo. ¿Y qué texto? Y qué sencillo, con un grano de trigo que ellos lo veían todo el tiempo, si eran campesinos. Vivían sembrando trigo. Una transformación. Cuando morimos a lo que nosotros queremos ser. Qué lindo ejemplo, ¿no? El Señor llama a esto bautismo y no su muerte para que no creyeran que iban a ser participantes de la salvación en la cruz. Claro, no les dijo, ustedes tienen que morir la muerte que yo muero. No. Porque entonces nosotros también seríamos co-redentores con Cristo. Y él es el único. Claro, él solo podía hacer eso. Solamente podía Cristo. Por eso dice, solo el Señor pudo morir por nosotros, ¿no? Pero él dice, a través de la muerte viene la vida. ¿Están dispuestos a pasar por esto? Ahí está la pregunta. ¿Estamos dispuestos a morir? A nuestro yo. ¿Para vivir? Claro. ¿Estamos dispuestos a renunciar? Porque esto tiene ahora lo vamos a ver, tiene una pérdida. Claro. Tiene un sacrificio. La palabra sacrificio significa entrega total. Entregar algo. O sea, soltar algo que tengo. Amén. ¿Sí? Y Jerusalén era la ciudad, no era la ciudad donde ellos iban a recibir. Jerusalén era la ciudad de los sacrificios. Ellos iban a sacrificar, no a recibir. Sí. Hoy se ha pervertido el Evangelio y se lo pone al Evangelio como que la gente tiene que venir a recibir. Venga a recibir, venga a recibir, venga a recibir, venga a recibir. Y está mal, porque la gente primeramente tiene que venir a dar. Claro. ¿Qué tiene que dar? Y primeramente dar su voluntad, dar su vida, dar todo, rendir todo. Amén. Y después sí va a recibir. ¿Qué va a recibir? Vida nueva. Amén. Capacidad de servir a Dios. ¿No? Como compartíamos, creo que el domingo compartimos la riqueza espiritual. Claro. Qué importante. La libertad para servir a Dios, porque no sirve a Dios el que quiere, sino el que puede. Porque Jesús dijo que el que quiere, niéguese, porque si no, no puede. O sea, quiere pero no puede. Bueno, una cosa es querer, otra cosa es poder. Y qué cosa, qué verdad que venimos siguiendo desde que empezamos. Sigue siendo voluntario, Alberto. Totalmente. Todo. Y qué bueno que Dios lo haya hecho así. Sí. No es como la imposición, ¿no? Incluso de algunos partidos de turno que en su momento supieron estar imponiendo cosas. El hombre es así, el hombre natural impone. ¿Por qué? Porque no puede cautivar. En cambio, el amor de Dios cautiva. Es increíble, qué maravilloso. El amor de Dios cautiva, no impone. O sea, seduce. Sí. ¿Qué dijo Jeremías? Y transforma, ¿no? Claro, ¿qué dijo Jeremías?
Me sedujiste. Me sedujiste. Tenemos un Dios seductor. Gloria. Claro. Pero el mundo no te seduce. No. Y si te seduce con cosas de la carne, cosas triviales, de la vida, que te arruinan. Pasan, claro, exactamente. Pasan junto con vos, como la naturaleza esta, digamos. Exactamente. ¿no? Pero lo que Dios nos da es eterno. Con amor eterno te he amado. Ahora, qué lindo, Alberto, por la tranquilidad y la seguridad de que poder participar de la paz y el gozo que Dios nos da hoy, pero también es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Es algo que no lo vamos a perder jamás. Qué bueno es eso, ¿no? En un mundo donde todo es temporario, donde todo es pasajero, donde todo pasa, ¿no? Sí. Y nada permanece. Saber que hay algo que es permanente, Amén. Que es el amor de Dios. Amén. Bueno, a ver qué tenemos acá. La conclusión sería, puesto que piden... la conclusión de lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ¿no? Sí. Puesto que piden que les dé el privilegio de ser diferente a los demás, sentándose a mi derecha e izquierda, ¿pueden ser diferentes del resto de los creyentes? Ustedes quieren una posición diferente. ¿Pueden ser diferentes? ¿Se animan? Porque Jesús le está planteando eso. Claro. Ustedes quieren un privilegio. Bueno, el costo del privilegio es morir. Amén. Es perderlo todo. Amén. ¿Están dispuestos? Sí. Amén, diré, ¿no? Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Amén o no amén? Primero tiene que beber mi vaso, dice, ¿no? Sí. Hacer siempre la voluntad de Dios y ser bautizados con mi bautismo, morir al viejo hombre todos los días antes de poder sentarse en esos lugares. ¡Aleluya! Ahí está. Esos son los requisitos. Sí, a veces queremos lavar ropa, pero no queremos pagar la cuota. ¿Y qué cosa no? Porque este requisito no es un momento, un instante, sino que es diario, ¿no? Un proceso de toda la vida, digamos. Toda la vida. Toda la vida. Todos los días de esta vida. La carrera. Sí. Hasta el último. Por eso Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. O sea, todo lo que podamos lograr, si perdemos esta posición, volvemos para atrás. Por eso Pablo decía, yo sigo, no me importa lo que conquisté, lo que llegué, lo que alcancé, sigo, corro como un corredor que sabe que tiene que llegar allá, a la meta. Gracias. Por más que llegue 5 centímetros antes de la meta y se para, no sirve, no gana. No, y me acuerdo, una vez vi una carrera en Mar del Plata de los Fiat 600 y faltaba para que llegue, no sé, 30 metros el que ganaba. Y por sacar la mano, como tiene el volante tan chiquito, se le descontroló y se chocó contra el muro y perdió la carrera. Ahí estaba no podía, porque rompió el auto, no podía ni siquiera empujando. Entonces es importante velar hasta el último momento. Que fue lo que hablábamos justo el martes pasado de Moisés, ¿no? Bueno, Moisés, lamentablemente, por causa de no permanecer en la misma actitud hasta el fin, perdió el disfrute de entrar a la tierra prometida junto con el pueblo. Tremendo. Y esas lecciones están escritas ahí para nosotros. Amén. No están para meternos miedo, sino para que tengamos un temor reverente, un respeto, porque las cosas que son que producen consecuencias hay que tratarlas con mucho respeto. El explosivo, la electricidad, hay ciertas cosas que dicen manéjese, los químicos, los venenos, ¿no es cierto? Cosas que manéjese con cuidado, no las puede manejar así nomás. Sí, y para las personas que se relacionan con todo eso, si a vos te llevan a trabajar en una empresa, te enseñan. Sí, vos tenés que saber las señalizaciones todas. Entonces, porque hay riesgos que uno corre al no saber, ¿viste? De accidente. A mí una vez me salpicó un ácido y me quedó como una mancha en la piel. Sí. Y después... Y eso puede traer un cáncer y te puede matar. Claro. Y me acuerdo que después que me pasó, que me salpiqué, la jefa mía me había dicho que ese ácido era peligroso. ¿Por qué no me lo dijo antes? Y una gotita me salpicó y me quedó hasta ahora. Por eso. Las cosas de Dios no son peligrosas, pero hay que tomarlas con un temor reverente. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. Y un Dios grande, glorioso. Igual fue lo que decimos, que Jesús dice, no le tengan miedo
aquel que puede matar el cuerpo, sino tengan miedo a aquel que puede. Y ese miedo no es miedo de susto, es temor, es respeto. Amén. El respeto que uno le tiene a las cosas que sabe que son valiosas, pero hay que cuidarlas. Amén. Así como amamos a una persona y la respetamos justamente para no ofenderla, para no, ¿verdad? Para no perder nuestra relación con esa persona, sino que queremos mantener esa buena relación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos de cómo la tratamos y que las cosas que hacemos. Bueno, ¿cuánto más para con Dios? Amén. ¿Cómo no tenemos que tratar las cosas de Dios con respeto? Ahora ese Dios tan misericordioso nos enseñó, ¿no? Y qué claro el pasaje de Proverbio 16 ahí, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres apartan del mal. Y es el principio de la sabiduría, Qué dice cosa, ¿no? el libro de Proverbios. Amén. El temor a Jehová. El temor. ¿Por qué? Pero muchos entienden miedo. No, miedo No, no es miedo, es respeto. Amén. Respeto, temor reverente. Eso. Y estas cosas son profundas, yo entiendo que son profundas, ¿verdad? Pero son necesarias si queremos avanzar en Creo el servicio que esta de es Dios. la clave del éxito cristiano. Sí, sí. Y Jesús vino y con su propia vida nos pudo demostrar a nosotros que nosotros también lo podemos vivir. Y hoy, teniendo el Espíritu Santo, no tenemos excusa, Alberto, y te quedamos comprometidos, o sea, en esto, con estas palabras, ¿no? Hoy no tenemos, saludito no tenemos. Sí, así que tenemos. Sí, más adelante. más adelante, cuando Ahora- venga el saludador. Sí. Pero te quiero concluir acá entonces. Sí. La conclusión sería, puesto que piden... Ellos dijeron, podemos. Ellos dijeron podemos. Ay, ¿sabés que no veo dónde me quedé? Con ellos dijeron, podemos. Sí, ¿y? Pero a pesar de eso, Jesús les dijo que Él no podía darle ese privilegio que solo estaba en la potestad del Padre. Del Padre, amén. A pesar de todo, Dios decide. Él es soberano. Qué cosa, ¿no? Y da una cita bíblica ahí, Alberto, Mateo 20:23. Sí, señor, yo la puse acá. Mateo 20:33, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Entonces Dios tiene preparado de antemano las cosas. Y aparte, la garantía también que Dios es un Dios justo. Pero no solamente es Dios justo, es Dios soberano. Que eso también nos choca, Difícil. porque nosotros queremos decir, ¿por qué hace? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios soberano hace lo que quiere. Nosotros en realidad no le podemos reclamar nada a Dios. ¿Qué le podemos reclamar a Dios? ¿Qué merecemos? No, porque aparte, justo la otra vez me llamó la atención que hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta a veces por la plataforma de YouTube ver videos, siempre me saltan, siempre trato de ver algo, pero hoy se ve mucho en el ámbito cristiano pastores o maestros, ¿no? Explicando cosas y uno ve que es rebuscado, ¿no? Trata de darle una explicación a algo como si Dios es soberano y lo que dijo Dios ya está. Claro. Y ahí encontramos, ¿no?, videos de 1 a 2 horas explicando cosas que son rebuscadas, porque uno se da cuenta que es rebuscado, ¿no? Tratando de darle un significado Una humano, lógica una lógica tal cual humana a lo de que ya dio. Dios no necesita darnos ningún tipo de explicación, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Listo, ¿seguimos? Bueno, Seguimos. continuamos un poquito más. Luego de esta enseñanza, llamó a los otros discípulos y les enseñó cómo ejercían los que no son hijos de Dios la autoridad. Claro, O sea, le dijo, vieron que en el mundo claro, se enseñorean. Claro. ¿Qué es enseñorearse? Sentirse dueño, Sí, que es lo que hacen los gobernantes, se sienten dueños, por eso manejan las cosas públicas como si fueran privadas. claro. Y hablan así, Sí, como sí. que son dueños. Él les dijo que a ellos les gustaba enseñorearse, hacerse señores, dueños y amos de las personas y dominar por la fuerza. Pero les dijo que ellos no debían hacer así. Esta forma mundana, No sirve. no, para nada, no. Mundana no sirve para la iglesia, ¿no? Sino que debían estar dispuestos a ser siervos de todos. Qué distinto es en la iglesia que en el mundo, ¿no? Sí. O sea, Pero cuando debe la ser- iglesia vive esto. Claro. Si no, la iglesia se transforma en un mundo religioso, como pasó con la iglesia cuando se corrompió en la época de Constantino. Sí. ¿O no? Sí, sí.
que los que eran siervos terminaron siendo señores, dueños de las tierras, y las ovejas trabajaban para el siervo. Y el siervo gordo viviendo en un palacio y las ovejas trabajando como burro. Porque esto es historia, no estoy inventando nada. Los, entre comillas, pastores terminaron siendo gobernadores del Imperio Romano, exigiendo impuestos altísimos, más que los romanos, y conquistando pueblos con fuerza, matando gente, imponiendo el evangelio por la fuerza. Nada que ver. ¿Qué pasó con los siervos? Perdieron totalmente la visión. Todo. Entonces, ¿se puede perder la visión? Sí que se puede. Como qué distinta a la iglesia de los primeros 3 siglos. Exacto, ¿no? bueno. Cuando era perseguida, qué distinta. Eran humildes. Por eso yo te conté que vi 2 películas ¿cómo se llama? De Policarpo, y vi la después de Agustín, que ya la iglesia estaba un poquito ya más corrompida. Y en la de Policarpo se humilló, y cuando lo dijeron lo vamos a matar, aceptó. En cambio, Agustín, cuando el emperador no sé qué le quiso hacer algo, ya se pelearon, ya salieron armados, y ya que le querían pelear al emperador, y que nosotros tenemos derecho, que acá somos la iglesia. Y digo, wow, ¿cómo cambió en 200 años? O en 300 años. Y como la vi una detrás de la otra, me impactó el contraste. Porque si vos no las ves juntas, pero Dios preparó así para que yo pudiera ver cómo se leudó, cómo se corrompió. Ya tenían derechos. Ya y el pastor ya salía vestido con unas ropas especiales. No, en serio, porque eso... Pero eso, ¿de dónde lo sacaron? Del gobierno humano. Claro. Del Imperio Romano. Hasta que no llegó la libertad del imperio, ellos eran personas sencillas. Muy sencillas. Muy sencillas, claro. Y pobres inclusive. Y pobres, claro. ¿Por qué? Porque le sacaban los bienes. Todo, claro, todo. ¿Cómo cambiaron, no? Los valores, y en tan poco tiempo? Y tardó un tiempo, pero fue prácticamente un par de generaciones. Porque no fue de un día para el otro. No, claro. Pero si vos lees la historia, se nota el salto drásticamente. Sí. Y cómo la iglesia perdió el poder. Sí. Sobrenatural, ¿no? El poder sobrenatural de convertir a la gente. ¿Cómo la iglesia se empezó? Se mezcló. No, es que se empezó a llenar de gente no convertida, por eso se llenaron de ídolos. Claro. ¿De dónde salieron todos los ídolos que tiene la iglesia romana? Salieron de la gente que la metían en la iglesia, pero no estaba convertida. Entonces venía con sus ídolos, con sus cosas, con sus mañas. Y bueno, con tal de amontonar gente, que cada uno siga como quiera. Entonces, a los esclavos le hicieron eso, a los esclavos que trajeron de África acá. Ellos, en vez de que se conviertan de los ídolos a Dios, no, ¿qué hicieron? Le cambiaron los ídolos. Por eso vos vas a la Umbanda y ellos tienen los ídolos africanos a los cuales adoraban, pero con imágenes católicas. La Virgen María, San Pedro, San Juan, entonces, pero los nombres a quienes ellos adoran, en realidad, son los espíritus que adoraban sus antepasados en África. Ahora vos entras a un terrero de Umbanda y decís, pero estos son cristianos, porque tienen a Cristo, tienen a María. ¿Qué María? Unos demonios. Tienen unos demonios, ¿sabe qué? Alta cantidad de demonios, concentración de demonios. Sí. La verdad, no es un chiste, se lo estoy diciendo, yo lo viví, yo lo experimenté. A mí no me lo contaron esto. Yo estuve ahí adentro, sé lo que es. Entonces la apariencia es una cosa, pero la realidad es otra. ¿Y eso de dónde surgió? De que la iglesia, en vez de tener el poder de convertir, tenían el miedo. O sea, que si no hacían eso, los mataban. Entonces, lógico. En ese periodo me acuerdo de Juan Crisóstomo, que denunciaba a él. Y lo mataron por causa de denunciar cómo se empezó a introducir el poder en la iglesia. Y eran las mujeres poderosas, los ricachones que venían y se El feminismo de aquella época, el feminismo no es nuevo. Y lo mataron. Una de las mujeres ahí, una reina pidió la cabeza de él, lo mató, lo hizo matar. Pero también le dijo la verdad. No se callaba nada. Juan Crisóstomo, la boca de oro, le decían. Qué tremendo cuando hablaba ese hombre. Y cómo se juntaba la gente, porque tenía palabra de Dios. El tema es que se empezó a mezclar y pasaba esto, lo que Alberto dice, ¿no? De que
se metió dentro de la iglesia y se contaminó la iglesia. Y ahí empieza la decadencia, porque el poder se empezó a introducir en la iglesia. Es que son dos poderes incompatibles, como el agua y el aceite. Claro, uno es humano y otro es del cielo, ¿no? Y el humano es diabólico. Amén. Ni siquiera termina ahí, porque Santiago dice que la sabiduría terrenal es animal y es demoníaca. Amén. ¿Y el príncipe de este mundo? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda. ¿Para qué? Para hacer luz. Amén. Porque si nosotros, como iglesia, manejamos los mismos valores, las mismas actitudes y las mismas cosas que maneja el mundo, ¿qué estamos alumbrando? Entonces el mundo tampoco nos va a rechazar si somos así. ¿Por qué? Porque nos va a ver iguales. El mundo rechaza lo que es distinto. Si somos igual que ellos, aunque tengamos una apariencia de piedad por fuera, pero somos iguales, el mundo no nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe qué espíritu está operando. Entonces, él rechaza el espíritu de Dios. ¿Dónde está el espíritu de Dios? ¿Dónde se mueve el espíritu de Dios? Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser esta iglesia, la iglesia que sirve, la iglesia que se ama, que nos amamos los unos a los otros, porque cuando más cerca estamos del Señor, más vamos a amar. No solamente vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar. Amén. Pero vamos a amar con un amor santo, no con un amor que tolera todo y un amor inclusivo. No, esto no es todo inclusivo, no. Vamos a amar lo que Dios ama y vamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Y vamos a llamar bueno lo que Dios llama bueno. Y vamos a llamar malo lo que Dios llama malo. No vamos a llamar bueno a todos para que todos queden contentos. Porque también algunos creen que el amor es eso. O sea que el amor es un poncho tucumano que tapa todo y no pasa nada. Olvídate. No. No es así. El amor de Dios, ¿eh? Sí, yo reprendo y castigo a los que amo, dice. Amén. Sí. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo ahí? No. Se le fue el amor. No, pero también recordemos lo que dice Hebreos 12, ¿no? A Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, Él por amor castiga. ¿Para qué? Para corregir. Para que seamos participantes de su santidad, Amén. de su carácter. Amén. Para que seamos realmente santos y no aparentemente santos. Claro. O sea que es sano esa corrección. Esa es muy buena. Así es. ¿Vos tenés Facebook? Sí, no. ¿No? Sigamos nomás. Bueno. Cuando... Bueno, continuamos. Esperemos que venga si no, seguimos hasta las 3 de la mañana. En el mundo se ejerce la autoridad por la posición que la persona tiene. En cambio, en la iglesia es por la vida espiritual y el llamamiento del Señor. Ajá. Acá no hay conocido ni amigo que haga... Acá no hay famosos. Sí. Cuando leo esto me acuerdo, ayer estuvimos en el Consejo Pastoral y compartía la palabra Mirande, el pastor Mirande, y él contaba su testimonio, ¿no? De que la madre tenía todas hijas mujeres y ella no, los médicos le habían dicho porque estaba enferma de epilepsia y asma y problemas de corazón, y entonces le prohibió que tengan hijos, que si iba a tener, que iba a morir. Pero ella quería tener un hijo varón y justo en eso ella, o sea, no conocía el Evangelio. Conoce el Evangelio con Morrie Hitz, el evangelista que vino acá a Argentina, y ora a Dios y le pide a Dios. Porque ella leyó el pasaje de Samuel, ¿no? Claro, había leído a Ana, la historia de Ana, y entonces fue y le dijo al pastor, ¿yo puedo orar así como oró esta mujer? Y le dice, sí. Le dijo el pastor, y ella empezó a orar, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Y bueno, y nació ese varón. Y ella dice en ese tiempo... El varón que el pastor que estaba predicando. Claro, no existía ecografía, nada, y que dice que ella preparaba para cuando venga su bebé todo celeste. Y dice, ¿vos qué sabés si va a ser un...? No, yo sé que Dios me va a dar un varón, porque yo no iba a quedar de compra según los médicos. Claro. Y si quedaba iba a morir, pero Dios me va a dar un varón. Y le dio el varón, ¿no? Y ese es el hermano. Y un varón siervo de Dios. Amén. Que ella lo dedicó al Señor. Lo dedicó al Señor, sí. Toda la vida. Y entonces él contaba que cómo Dios lo guardó, que no se revolcó en el mundo. Él contaba ayer, no conozco vicio de cigarrillo, de alcohol, de nada. No conozco un baile, no conocí nada. Mi primer mujer fue mi esposa, pero mi mamá desde el vientre me dedicó a Dios. Bueno, si esto te escucha alguno que no conoce a Cristo, te va a decir, pobre hombre, ¿no?
se perdió lo mejor. No, pero sin embargo, vos hablás con él y es el hombre más feliz del mundo. Bueno, ahí está. Ahí está. Es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro. Consiste en hacer la voluntad. Porque fuimos hechos para esto. Amén. Fuimos hechos para hacer la voluntad de Dios, para eso. Ajá. Solamente que el hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios, porque la mente natural es enemistad contra Dios, no puede ni quiere. Claro. Necesitamos ser transformados. Amén. El hombre natural no puede, es en vano que vos trates que un hombre natural haga las cosas que le agradan a Dios, no puede, ni quiere, ni le interesa. Es verdad. Todo lo contrario. Dice que es locura. Es locura para el que se pierde. Amén. Por eso, muchas veces, gente, porque yo veo en YouTube que a veces después de abajo hay comentarios de personas que no conocen al Señor. Y claro, lo dicen de acuerdo a lo que a ellos les parece, que está mal, que estamos equivocados, pero no conocen la vida nueva. Claro. El que conoce la vida nueva, y bueno, el pastor no tuvo la oportunidad de experimentar todo eso. Yo tuve la oportunidad de experimentar todo eso y yo puedo dar testimonio de que esa no es vida. Claro. Porque puedo comparar las dos vidas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y te puedo decir que esta es la vida abundante. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí me siento pleno, contento, bendecido. Yo a mis 33 años prácticamente ya no quería vivir más. Estaba en un pozo depresivo. Por dedicarme a lo que el mundo ofrece. ¿A qué me dediqué? A la diversión, a todo lo que el mundo ofrece, a todo, la perversión sexual, las drogas, boliche, vivía los boliches, la música, todo. Los viajes, conocer otros lugares, vivir, a todo eso. Espiritismo, umbanda, todo lo que venía, todo venga. No le decía nada. No le hacía con nada. Pero Dios ya te tenía. Está bien, pero Porque digo... si vos fíjate, él supo contar que andando en esos lugares tan oscuros, digamos, ¿no? Por el tema espiritual, es como que esa gente que practicaba esas cosas, como que con vos no se podía. No, Dios ya te había marcado. Dios, sí, pero voy a la experiencia. Sí, la que yo no es que cuando vine a la iglesia y leí no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, yo no necesité decir ¿qué será eso? Porque yo sé lo que es el mundo Y vos venías de ahí, claro. y sé las consecuencias. Jo. Y si yo tuviera la oportunidad de comenzar a vivir de vuelta, yo quisiera ser como el pastor Miranda. Gracias. Amén. Porque muchos piensan que es una gloria haber vivido en el pecado y tener un prontuario. Claro. No es ninguna gloria, la verdad que es una vergüenza. Yo me pongo a pensar y no tiene... ¿no? Porque o sea, ahí dice Jesús. Perdí los mejores años de mi vida, pastor. El que la quiere ganar la perderá. Los mejores años de mi vida. Yo me los gané. Qué gloria a Dios. Sí. Juancito, es una bendición, hijo. Amén. Es una bendición. Pero bueno, Dios usó mi vida para que pueda dar testimonio, ¿no? Porque así como Dios usa personas que las separa desde el vientre de su madre y las guarda para que sean de testimonio que se puede vivir así, Amén. Dios usa mi vida para que dar testimonio de que esa vida del mundo no es buena, es mala, parece buena, empieza bien, pero termina mal, es un fracaso total. Dice, contaba él ayer de que cuando tenía 14 años, de acompañar hasta la mamá hasta la iglesia y tenían reunión de mujeres de las hermanas Dorca, ¿no? Y que pasó un amigo y le dice, vamos al boliche de un tano que tenía pool y metegol. Y claro, como la mamá está en el culto, él se tentó y se fue con este muchacho. Y estaban de él a jugar al metegol y al pool y qué sé yo. Y dice que una vez al amigo le dice, Rubén, tu mamá. Y él estaba tan concentrado ahí y después le grita más fuerte, ¿no? Y cuando levanta la mirada, la ve a la mamá con la mano así para atrás. Dice, sabía que venía el varitazo, me estaba esperando, dice. Y dice que en ese tiempo se usaba short, ¿viste? Él tenía 14 años, se usaban short los chicos. Y dice, cuando me dijo venía acá, le tenía tanto respeto a la madre que él salió caminando para donde no es que salió corriendo de la madre. Y cuando pasé, soportó la disciplina. Claro, le dio con la varita de ceibo esa. ¿No? Pero, viste, parece algo malo, duro.
uno dice, pobre, si no estaba haciendo nada, jugando al pool. Gracias a Dios. Ahora, él hoy agradece. Andrés, agradece. yo te digo que el ambiente del pool es perverso. Sí, sí. El pool no. Bueno, dice que la madre... Pero el ambiente que se mueve, pues yo muchas noches pasé en los pools. Claro. El ambiente del pool es malo. Bueno, eso es lo que después que la mamá le pegó, lo llevó... El pool no. Ella le habló y le dijo, el ambiente te va a contaminar. Claro. El ambiente. Ahí vas a aprender los vicios, vas a aprender el mal vocabulario todo. Y las malas costumbres. Y le hizo mucho hincapié en eso. Y dice, yo nunca pude olvidar de lo que la madre lo corrigió, porque no fue el varitazo solo, sino que le habló y le hizo ver que en el momento él como pibe no lo veía. Claro, sí, porque la necedad está pegada al corazón del muchacho. Qué cosa, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos males se ahorraría este mundo y cuántos jóvenes que han perdido hasta su vida estarían hoy disfrutando de su casa, de su familia y de todo lo bueno que Dios ha creado, que no fueron lamentablemente educados y enseñados de esa manera, Claro. ¿no? Y que hoy el mundo lo pone como malo eso. Hoy el mundo la disciplina la aborrece y dice que cada uno es libre de hacer lo que quiere y que nadie te puede decir lo que tenés que hacer y que te tienen que dejar que seas como vos quieras. Pues si hoy vemos lo que nos pasó con nuestro presidente, que tuvo una falla y no pasó nada, o sea, no, todo sigue igual, o sea, ya vamos viendo eso que va bajando en nuestra sociedad. Sí, por ahí el golpe fue el hecho de que él restringió a toda una nación y resulta que él no lo estaba viendo cumplir. Ese fue, creo, el peor golpe, ¿no? Bueno, es que es chocante. Claro. Es muy chocante de que yo diga... Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exacto. Bueno, pero ¿por qué los fariseos de la época de Jesús habían perdido crédito con la gente? ¿Por qué la gente no los escuchaba? ¿Por qué a Jesús sí decían, qué autoridad que tiene este hombre? Porque eran así. Dicen, pero no hacen. Claro. Y la gente los veía, ¿eh? No es que no los veía. Se sabía. Hipocresía. Yo recuerdo la película que hicieron, la última que hicieron de Jesús, que la pasaban en capítulos. Ah, sí. Toda la vida privada de Caifás, todo lo oculto que tenía ese hombre, ¿no? Que quizás en la Biblia no figura, pero eran hombres que tenían una apariencia religiosa, pero su vida era un desastre, ¿entendés? Y eso hacía ¿qué cosa? Que caigas en descrédito. Por eso Pablo dice que el obispo tiene que tener buen testimonio. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. Con los de afuera ni con los de adentro. Entonces, ahora están enojados porque hubo un rechazo. Pero, lógicamente, ¿cómo no va a haber un rechazo a la hipocresía? A la gente no le gusta la hipocresía. La gente se siente manipulada, se siente... defraudada. Es muy feo. Claro. Es muy feo. Y no se tendrían que ofender, todo lo contrario. Tendrían que reconocer. Porque tampoco reconocen. Dice, bueno, si hicimos, debemos haber hecho algo malo. Ni siquiera hay un reconocimiento. Es triste. A mí me causa tristeza. Porque, ¿sabés qué, Andrés? Porque no van a cambiar. Porque si esta es una oportunidad para cambiar, ¿no? Porque esto es como una disciplina. Hablábamos de la disciplina, ¿verdad? Sí. Pero la disciplina que te tiene que producir un cambio. Date cuenta de que en qué te equivocaste y cambiar. Ahora, si yo no reconozco en qué me equivoqué, ¿puedo cambiar? No, voy a continuar igual. Eso es lo que me causa tristeza. Las reacciones. Porque está bueno que reciban un sacudón como diciendo, hey, están equivocados. Pero no están reconociendo el error. Quiera Dios que se den cuenta. Tremendo. Pero lamentablemente hay una dureza de corazón muy grande. ¿Cuántas cosas? Porque es una suma de errores que se han cometido hoy. Y yo recuerdo, vos te vas a acordar más que yo, porque yo era pibe, en el 83 cuando surge la democracia, que gana el radicalismo con Alfonsín. Eso, las estadísticas venían dando que ganaba Luder. Sí. Y de hecho estaba ganada la elección. Un día antes. O sea, el cierre de campaña lo hicieron, primero lo hace el peronismo y al otro día lo hace el radicalismo en el Obelisco. Y resulta que en el peronismo se metieron y quemaron un cajón y supuestamente ahí adentro estaba Alfonsín, qué sé yo.
hablando en contra del radicalismo, ¿no? Y Alfonsín, el acto que él realizó, no hizo nada de eso y habló bien de Perón incluso. Y se compró la gente, y la gente se dio vuelta y votó y ganó el radicalismo. Era, sí. Y por un error, o sea, ¿viste? Sí, porque, Andrés, la gente tampoco es tonta. Y cuando las cosas son tan evidentes y tan públicas, porque eso fue transmitido por cadena oficial, yo me acuerdo, yo lo vi. Vos te acordás más que yo, mirá. Prendieron fuego un cajón, yo lo vi. Yo estaba mirando por televisión. Qué cosa. Con la bandera radical, ¿verdad? Qué cosa. O sea, como diciendo, a esto lo vamos a matar a todos. Entonces, nosotros, como iglesia, ¿cómo tenemos que ser? Al contrario, tenemos que ser piadosos, tenemos que tener un corazón sencillo, humilde, perdonador, pero solamente ese corazón lo va a formar Cristo en nosotros. Amén. No, por supuesto. Necesitamos... Y cuando de nuestra parte está esto, vamos a terminar este pedacito así. Sí. Vamos, así no se nos va. Porque ya se nos va. En el mundo se ejerce la autoridad por la posición que la persona tiene. En cambio, en la iglesia es por la vida espiritual y el llamamiento del Señor. La autoridad que designa a Dios debe tener fundamento espiritual. Debe considerar la voluntad de Dios como algo más importante que su propia vida. De esa manera podrá servir a todos y será realmente grande en el reino de los cielos. Vemos que al tomar el lugar más bajo pasamos a ser los primeros. Aleluya, mirá cómo pasamos al frente. Tomándole lugares más bajos. Bajando. Como decía hoy, ¿no? Que vengo a limpiar acá y me encuentro con una hermanita y le digo, ¿qué andas haciendo? Y no, vienen a hacer tesoro en el reino de los cielos. Y él limpia, ¿no? Sirviendo. Claro, limpiando, nadie ve, él estaba solo. Sirviendo al Señor con gozo. El otro día también lo encontré acá a Juan y también estaba haciendo el tesoro. Con gozo. Bueno, el Señor lo hizo antes que nosotros. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Tremendo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Jamás podremos tener gloria en la vida venidera si buscamos la gloria, la comodidad y los beneficios temporales. Son incompatibles. Trasciende, ¿no? Jesús desechó todo, pero luego que terminó su obra aquí en la tierra, fue levantado hasta lo máximo. Hasta lo sumo. Sí, sí, amén. Hasta lo sumo. Se le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Así fue. Que la luz del Espíritu Santo alumbre nuestros ojos espirituales para entender este misterio, ¿no? Ocultos al mundo, pero no a nosotros, para que podamos trabajar y recibir galardón completo, como dice 2 de Juan 8. Sí, dice. Léelo. Mirá por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, Amén. sino que recibáis galardón completo. Amén. Es como hablábamos hoy, Andrés. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Si no, no hagamos nada. De corazón para Dios. Así es. Muy bien, así cuando hasta acá llegamos, la verdad, los saluditos, no sé. vamos con los saludos. Ahí están. Sí, ahí tenemos todos los saluditos juntos. Tenemos a Emma. Vamos a estar leyendo en Facebook. Nos estuvo saludando Alberto Mipilias. Jorge de Santa Clara del Mar. Jorge, Dios te bendiga. Vilia, Jorge saludos Vilia. al pastor Vilia. amigo Alberto Benavides. Amén. Nicolás Jorgito Monti, Vilia. Sí. bendiciones hermanos. Jorge Freti, saludos desde Azul para el pastor Benavides. Sí, gracias Jorge. Dios te bendiga. Víctor Irala, saludos pastor Benavides desde acá Sierra Chica. Amén. Gracias hermano. José María, saludos en especial a Benavides que ha mejorado la vida de muchas personas, en especial la mía. Gracias, bendiciones, la gloria a Dios. Amén. La gloria al Señor. Amén. Ana Salas, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Y por Facebook, por YouTube nos saludó Profesor Odino, que calculo que es Sebastián. Sí. Saludo para todos, bendiciones. Amén. Adriana Verónica Lisa, Dios los bendiga, Vero. hermanos. Amén. Dios te bendiga, Adriana. Beatriz Elisa Cagnolo, muchas bendiciones. Pastor Andrés Benavides. Gracias.
Amén. Oscar José López, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Y Claudio Sosa, bendiciones hermanos, abrazo grandote, Pastor Benavides, Gracias. Bolívar, provincia de Buenos Aires. Claudio, gracias Claudio. Dios te bendiga. Amén. Así que Así bueno, que Emma, bueno, también vamos cerrando. si querés ya Bueno, saludá me y... despido de paso cañazo y nos estaremos viendo el próximo martes. Amén. Así es. Ya Bueno, estamos terminando el próximo Sí, martes. Este material lo estamos terminando. Damos gracias a Dios por esta Ya oportunidad. llevamos más de un año Que que arrancamos compartiendo, en ¿no? mayo del año pasado. mayo del año pasado. Sí. Sí. Arrancamos con Apocalipsis. Gloria a Dios. Gracias, Bueno. Señor. Bueno, damos Oramos. gracias. Sí. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir en tu Gracias. misericordia y en tu amor. Gracias por cada hermano que también es parte Amén. y escucha la palabra, lo que meditamos, que sea de edificación, Dios. Sí, sí. Aquí no estamos para llevarnos la gloria, ni mucho menos, sino para cumplir simplemente lo que tú nos has asignado. Somos, Señor, llamados a ser siervos y sabemos que desde la posición en que tú nos has dado, nosotros debemos hacer lo mejor que de nuestro corazón para ti, para que tú te lleves toda gloria, toda honra y alabanza, y para que nuestros hermanos puedan crecer dándote la gloria y la honra a ti. Señor, que sea tu palabra, tu luz y el Espíritu Santo tratando con cada vida y cada corazón, por medio de lo que compartimos. Todo sea para ti, para tu gloria y para tu honra, papá. Amén. 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 Así que bueno, saludamos. Dios bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Nos veremos el martes que viene si Dios Amén. quiere. Así, Amén. bendiciones, nos vemos.